La siguiente plática tiene una fundamental importancia, hablando de depresión y ansiedad en edad pediátrica, en adolescencia con tendencias suicidas. Es un gusto presentarles a la doctora Mariana Campillo Aguilar. Ella hizo una licenciatura en Psicología Clínica por la Universidad Intercontinental. Tiene una maestría en Neurociencias Cognitivas y de la Conducta Humana por el Instituto de Psicoanálisis y Salud Mental. Tiene un doctorado en neuropsicoanálisis en el Instituto de Neuropsicoanálisis, un diplomado en neuropsicología, un diplomado en pruebas psicométricas, diplomado en pruebas proyectivas emocionales, diplomado en psicomotricidad clásica y relacional, y tiene una atención para todos los niños y todos los adolescentes. Tenemos la suerte de tenerla aquí en Médica Sur y los dejo con su interesante presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Antes que nada le agradezco a la doctora Claudia Santamaría y al comité organizador por la invitación. Espero que el tema sea de su agrado. Traté de abordar la parte de ansiedad y depresión en relación con la tendencia al suicidio en adolescentes, y vamos a dar más o menos un punto de vista más neuropsicológico. Bueno, los objetivos que vamos a abordar con la plática son la definición de ansiedad y de depresión, la epidemiología, la clasificación según el DSM-5, los signos y los síntomas más comunes, las causas y los factores de riesgo, y aquí puse 3 que se me hicieron de los más importantes. Finalmente son temas muy vastos, pero nos vamos a enfocar en lo que es la genética y la familia, el correlato neuropsicológico. En la parte neuroanatómica no vamos a ahondar tanto por el tiempo, y los aspectos socioafectivos, la intervención y el tratamiento, las recomendaciones y la prevención. Y traje 2 casos clínicos, uno de una chiquita de 9 años y uno de un adolescente de 16, en donde vemos claramente los síntomas y los rasgos de ansiedad y de depresión. Bueno, traje este esquemita. Finalmente es muy importante entender que la ansiedad y la depresión son trastornos que van de la mano, y que si no los tratamos a tiempo, si no anticipamos la evolución de dichos trastornos, podemos terminar en suicidio. Sobre todo el suicidio entendiéndolo más en etapas adolescentes, en donde la parte hormonal, la parte de los afectos está más polarizada. Tenemos muy sabido, ¿no?, que dicen que la ansiedad es un exceso de futuro y la depresión de pasado. Esta parte de la ansiedad como exceso de futuro tiene que ver con todo el pensamiento rumiante, toda la parte obsesiva, ¿no?, paranoide de lo que estamos pensando que puede o no pasar, sobre todo en niños pequeños, cuando está la parte de la fantasía más presente. Y la depresión tiene que ver con este estado melancólico de lo que fue, de lo que pudo haber sido mejor. Bueno, a grandes rasgos, las estructuras neuroanatómicas que están involucradas en la parte de emociones y del ánimo, ¿no?, y que van a ir de la mano con procesos de ansiedad y depresión. Las principales son el sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, el locus coeruleus, neocórtex, lóbulos prefrontales y frontales, la corteza orbitofrontal, los lóbulos occipitales y la amígdala, la región anterior del cíngulo y los ventrículos laterales. Esto es muy interesante, ¿no? Quizá en otra ocasión podamos hablar de esto, porque finalmente una parte de la ansiedad y la depresión es herencia, ¿no? Ya traemos hasta ciertas estructuras a nivel neuroanatómico como sellito familiar. Se han encontrado diferentes cambios, por ejemplo, en estructuras como la amígdala, ¿no? Alteraciones en niños que tienen ansiedad se correlaciona con la mamá también. Entonces hay reducción hipocampal también en ciertos tipos de depresión. Todo esto resulta muy interesante porque finalmente es multifactorial lo que es la ansiedad y la depresión. Bueno, vamos a empezar con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural del organismo frente a situaciones que consideramos amenazantes. Finalmente, cuando se convierte en un trastorno de ansiedad, cuando dicha respuesta, que tendría que ser natural, se exacerba y llega a ser hasta un poco persecutoria. En psicología hablamos mucho del yo, el yo entendiéndolo como el alma, como la psique, la parte que
que centra al individuo, al organismo como tal. Entonces, una respuesta normal de ansiedad sería aquella que utilizamos como mecanismos de defensa frente a las situaciones del ambiente que no son tan agradables. Cuando un niño y un adolescente no tienen los recursos para enfrentar una situación de ansiedad, es cuando empieza a ver los síntomas del trastorno propio. Puede haber síntomas conversivos, disociativos, fóbicos y obsesivos compulsivos principalmente. Bueno, esta es una imagen sobre la epidemiología. En ansiedad tenemos que las mujeres tendemos más a la ansiedad, en la depresión va a ser diferente. En la depresión van a ser los hombres. Y bueno, los trastornos de ansiedad afectan a 264 millones de personas en el mundo. La ansiedad es el principal trastorno que nos afecta a todos, después sería la depresión. Y tenemos aquí una escala en donde 7.7% de la población femenina va a sufrir ansiedad contra un 3.6% de la masculina. La clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-5 es trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno fóbico específico, trastorno de fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés por separación. Ahora que fue lo del terremoto pasado, llegaron muchos pacientes, ¿no? Muchos niños y adolescentes con trastorno de estrés postraumático. Entonces, sí es algo que estuvo más sonado en los últimos meses. Signos y síntomas de los trastornos de ansiedad. Vamos a tener trastornos del sueño, ¿no? Puede haber insomnio, pesadillas constantes. Muchos de los niños pequeñitos, más entre 3 y 5 años, ¿no? Refieren los padres bruxismo, ¿no? Que en las noches aprietan los dientes constantemente, que se despiertan, ¿no? Un insomnio intermedio en donde despiertan con pesadillas y con brincos. Va a haber trastornos de la conducta alimentaria. Esto se ve cada vez más también en niños pequeños. Ya tenemos niños con 7, 8 años que presentan anorexia, bulimia más hasta la adolescencia y atracones, ¿no? Chiquitos que comen de manera ansiosa y los papás te refieren en consulta que no tiene problemas de alimentación porque come muy bien, pero en realidad se está dando atracones de ansiedad. Va a haber trastornos psicógenos del movimiento como temblores, distonías, corea, bradiquinesia, mioclonías, tics, atetosis, valismo y falta de coordinación cerebelosa. Son niños que constantemente se están moviendo, que pareciera que hasta tienen un tipo de inmadurez psicomotriz, pero en realidad tiene que ver con el nivel de ansiedad que manejan. Trastornos de conversión y somatización, chiquitos que todo el tiempo les duele la cabeza, que se sienten mal, que presentan dermatitis. Conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Esto es uno de los síntomas que más se ve en consulta. La onicofagia, tricoticolomanía, pellizcarse, rascarse y morder. Me llama mucho la atención a mí que luego muchas mamás y papás no se dan cuenta que llega su hijo con un cacho de pelo menos en el cuero cabelludo, ¿no? O que se rascan tanto que se hacen hoyitos. Todas estas conductas, digamos, autolesivas las vamos a ver también mucho en la depresión, pero más en la ansiedad. Va a haber irritabilidad y la habilidad emocional. Finalmente, las respuestas frente a los estímulos van a estar desproporcionadas, van a estar totalmente exacerbadas, ¿no? Pueden reír eufóricamente o llorar de la nada, llorar cuando realmente el estímulo no lo amerita. Entonces tenemos niños extremadamente sensibles a la crítica, con baja tolerancia a la frustración, que se sienten expuestos dentro del salón de clases. Va a haber pensamiento, ideación o acto suicida, sobre todo cuando va a haber ataques de pánico. Está impresionante porque finalmente ya en niños desde los 5 años ya podemos ver actos suicidas, ¿no? Intención de o acto suicida cometido como tal de forma accidental. Entonces, cada vez las escalas de ansiedad y depresión las vamos a encontrar en niños más pequeños. ¿Cuándo podemos encontrar la ansiedad y la depresión? A cualquier edad, ¿no? De hecho, hay estudios más recientes, ¿no? Que comprueban cómo desde el estado de vientre materno, ¿no? Las madres le transmiten toda esta parte de ansiedad o de depresión a los chiquitos. Causas y factores de riesgo. Genética y familia, bueno, son muchos puntos que podríamos abordar. En general, tenemos mamás, ¿no? Que tuvieron algún trastorno de ansiedad, ¿no? Principalmente angustia y agorafobia, que es este miedo a estar expuestos en lugares abiertos. Hay mayor predisposición genética del trastorno de pánico y del trastorno obsesivo compulsivo y fobia social.
Se comprobó que el trastorno obsesivo compulsivo es superior en los gemelos homocigotos. Esto está interesante porque finalmente la parte genética más la ambiental, ¿no? Como decíamos, es multifactorial. Entonces, mamás que tienen trastornos de ansiedad, sobre todo mamás o rasgos obsesivos compulsivos, van a crear un ambiente en el niño con una tendencia a la perfección, con una parte finalmente totalmente persecutoria de ser perfectos, ¿no? De mantener todo en orden. El correlato neuropsicológico, esto es muy interesante porque tenemos varias pruebas neuropsicológicas por medio de las cuales podemos ver los niveles de ansiedad y de depresión. Muchas son, por ejemplo, primero las pruebas proyectivas, que son las pruebas de dibujo, ¿no? Que nos permite ver cómo están los niños, ¿no? Cómo están viviendo su entorno, cómo están sus mecanismos de defensa, cómo viven la relación con sus papás, ¿no? Con sus compañeros. Pruebas neuropsicológicas como el ENI, que es inventario de neuropsicología infantil, tenemos frases incompletas, todas estas pruebas, también las pruebas de inteligencia, ¿no? Nos aportan varios datos. Tomando en cuenta la estructura neuroanatómica que está lesionada, ¿no? Podemos ver una correlación entre fallas, por ejemplo, en trastornos de ansiedad va a fallar mucho la atención. Dentro de los tipos de atención es la atención sostenida y la dividida, que se va a observar que va a fallar más, la concentración. En lenguaje vamos a observar a los niños con disfemia, ¿no? Niños que constantemente están tartamudeando sin que sea un problema de lenguaje como tal, y va a haber disartria también. Esta es la parte de articulación de los fonemas. La velocidad del procesamiento, vamos a tener niños que van a querer hacer todo muy rápido, sin embargo van a fallar mucho en la ejecución. En la parte de memoria, hay muchos tipos de memoria. La que más se afecta en los trastornos de ansiedad es la memoria de trabajo, que es este almacén que dura entre 30 y 50 segunditos en lo que los niños pueden recordar las secuencias para realizar una tarea. Entonces, tenemos en trastornos de ansiedad y de depresión niños y adolescentes sumamente desorganizados, ¿no? Que tienen el cuarto de cabeza, que no logran terminar sus tareas, que no logran ubicar cuáles serían las prioridades del día a día. Funciones ejecutivas, que es la última función que se va a desarrollar a nivel neuroanatómico. Tenemos que falla mucho el control inhibitorio de impulsos. Esta parte en donde los niños se tendrían que regular está totalmente asincrónica, ¿no? La parte de anticipación, planificación y disertación. Cuando hay mucho nivel de ansiedad, tanto a los niños, adolescentes como a los adultos nos cuesta trabajo tomar decisiones. Esto tiene que ver finalmente con todos los pensamientos intrusivos que se dan, así como el nivel de estrés que está totalmente disparado. Aspectos socioafectivos, vamos a ver que va a haber problemas familiares, escolares y sociales, redes de apoyo deficientes, problemas o situación médica grave, problemas de esquema corporal, autoimagen y autoestima, dificultades en la identificación e identidad de género, rendimiento y desempeño académico y bullying. Esto es muy importante. Uno de los aspectos que me parece fundamental son las redes de apoyo, ¿no? Tanto en ansiedad como en depresión, que los niños se sientan apoyados, que ubiquen esta confianza y esta seguridad a partir de sus padres, ¿no? De sus maestros, de las figuras que vamos a ser rescatadores para ellos. Esta parte de problemas de esquema corporal, autoimagen y autoestima va a estar también vinculada en la depresión. Es cómo nos vamos desarrollando, ¿no? Finalmente un niño entre 0 y 1 año es la etapa de yo existo, yo estoy, de 1 a 3 años es yo existo y soy niño, soy niña, de 3 a 6 tenemos toda la parte del desarrollo psicosexual, yo existo, soy niña, me va a gustar esto o el otro, y ahí es donde entra la parte de esquema corporal, cómo me veo, cómo es mi cuerpo, cómo me ubico frente al espejo. Si tenemos fallas previas, ¿no? A la autoestima, que sería en esta parte de esquema corporal y de autoimagen, vamos a tener niños inseguros, vamos a tener niños que quizá los papás los sobreprotegieron demasiado y esto hace que sean incapaces o tengan dificultad para enfrentar situaciones de su entorno. Bueno, la depresión, es curioso porque la depresión y la ansiedad van mucho de la mano, aunque son trastornos diferentes, tienen varias áreas, ¿no? En común, desde el correlato neuroanatómico, así como ciertos síntomas y signos que vamos a observar. También, finalmente, la ansiedad, un grado extremo de ansiedad o una depresión profunda pueden llevar a los niños y a los adolescentes al suicidio. Por eso es importante abordar los dos. Bueno, la depresión lo entendemos como un sentimiento extremo de tristeza, ¿no? Habría que diferenciar. Es normal que los niños y los adolescentes estén tristes,
pero una tristeza ya pasando 6 meses, un estado depresivo constante, finalmente miedo, la parte disfuncional, son niños y adolescentes que ya no se logran adaptar al medio, que lo que les gustaba antes deja de tener sentido para ellos, ¿no? Puse aquí un asterisco de etapas de neurodesarrollo. Hay etapas de neurodesarrollo infantil en donde son normales los miedos o las inseguridades y las fantasías. ¿Qué nos va a dar una situación diferente, ¿no? La edad del niño, ¿no? La sintomatología y entendiendo cómo está el pensamiento. A partir de los 7, 8 años, ¿no? El pensamiento ya es abstracto, entonces tendríamos niños que ya podrían entender mejor lo que pasa, que podrían asimilar mejor un estado de tristeza. Pero cuando tenemos esta parte ya constante, ¿no? De pérdida de interés, de anedonia, donde ya finalmente no se adaptan y les gusta hacer lo que les gustaba antes, ya estaríamos hablando y sospechando de una depresión infantil. Esta parte de la depresión infantil, al igual que la ansiedad, nos vamos a empezar a dar cuenta porque el niño deja de hacer cosas que le gustaban, porque va a tener cambios importantes en su carácter, en su personalidad, porque va a tener conductas atípicas, tanto en casa como en la escuela. En varones es curioso porque las escuelas nos remiten más que tienen conductas agresivas. Las niñas hay más tendencia a llorar, a estar ensimismadas, pero los niños reaccionan más frente a la depresión con conductas irritables, ¿no? Con conductas agresivas hacia los otros. Muchas veces pasan por niños malcriados, por niños que se portan mal, cuando en realidad están reventando un síntoma que traen ahí de depresión. Dentro de las formas de depresión del bebé, me parecieron muy importantes estas. La primera es la depresión aguda y habla de una depresión anaclítica. La etapa anaclítica tiene que ver con tener a la madre como un objeto de seguridad, como un otro que me identifica. Entonces, tenemos bebés de 4 a 6 meses. Hace un tiempo me llegó un chiquito como de 5 meses, un bebé que no quería comer, que lloraba todo el tiempo, que se movía mucho, que no podía dormir. Todos los estudios del mundo y el bebé estaba deprimido, ¿no? Porque la mamá no tenía un contacto directo con él, no lo tocaba, no lo abrazaba. En el momento en que empezamos a trabajar estimulación temprana, el bebé mejoró muchísimo. Entonces, esta parte de depresión anaclítica tiene que ver con bebés que están muy inquietos, ¿no? Que finalmente no se sabe bien qué tienen, que tendrían problemas para dormir, ¿no? Para estar tranquilos, que lloran constantemente, y tiene que ver con este miedo a estar separados de la madre. La segunda es la depresión crónica y tiene que ver también con separaciones, ¿no? Con estas pérdidas objetales en donde finalmente puede haber cambios a nivel familiar, cambios a nivel de interacción o estructura del vínculo materno principalmente otra vez. También se habla de una depresión fría o vacía en donde los bebés están muy tranquilos, ¿no? Luego hay mamás que me dicen, no, es que no sé por qué está mal si de bebé nunca lloraba y dormía todo el tiempo, ¿no? Pues ese tendría que ser un síntoma, nos tendría que alarmar que un bebé no tuviera mayor actividad. Y hay otras depresiones crónicas en los bebés, somáticas, en donde son bebés que son poco expresivos, va a haber indistinción relacional, va a haber inestabilidad psicomotriz, va a haber pobreza en actividades de autoestimulación. Es curioso porque va muy de la mano cuando hay algún problema de ansiedad o de depresión, observar en los niños inmadurez neurológica. Y entonces vemos que hay áreas, ¿no?, que están totalmente empobrecidas, ¿no?, en estimulación, y tiene que ver mucho con el contacto con los padres, ¿no?, con esta parte en donde van a investir emocionalmente a los niños. Bueno, esta es una pequeña escala. Depresión decíamos que los hombres es del 5 al 12%, mujeres del 10 al 25%. Hay muchos casos, ¿no?, de depresión leve, ¿no?, que no necesitan un tratamiento como tal a nivel farmacológico, quizás psicológica o neuropsicológicamente salen adelante, pero sí vemos que hay un mayor éxito en los tratamientos en donde finalmente se aborda de parte psicológica, ¿no?, ambiental y clínica. La clasificación según el DSM-5, bueno, ya nos aumentaron aquí 2, ¿no?, el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, que se ve más entre 6 y 18 años, trastornos de depresión mayor, episodio único y episodio recurrente, trastorno depresivo persistente, que es la distimia como la conocemos, el trastorno disfórico premenstrual,
el trastorno depresivo inducido por sustancias y medicamentos, el trastorno depresivo debido a afección médica y los trastornos depresivos no especificados. Los dos que nos agregaron a diferencia del DSM-4 fue el primero, trastornos de desregulación destructiva, y el trastorno disfórico premenstrual. Aunque estaban ubicados dentro de los rasgos de depresión, no estaban como tal en trastornos. Signos y síntomas, ¿no? Bueno, necesitamos, ¿no?, según estas escalas, que sean los síntomas que duren más de 6 meses. Va a haber problemas de percepción de estímulos. Tanto en ansiedad como en depresión vamos a tener que va a haber una percepción diferente, ¿no?, de cómo estoy viviendo el entorno. Puedo sentir los estímulos más fuertes. Son niños hipersensibles. Si les hablamos fuerte pueden sentir que les gritamos. Si les dan una nalgada pueden sentir que les están dando un golpe muy fuerte. Son criterios que de pronto también se confunden, ¿no? Y hay comorbilidad con el déficit de atención y con otros trastornos madurativos. Por eso es bien importante hacer un diagnóstico diferencial. Va a haber muchas fantasías reparadoras, ¿no? En la depresión los niños van a quizá fantasear que tienen más hermanitos, que está todo muy bien en su casa, que no hay problemas, que en la escuela son el número 1, que tienen muchos amigos, y todas estas fantasías van a ser para reparar una realidad que no estoy soportando, ¿no? Va a haber un estado de ánimo triste o disforia. Igual que en la ansiedad va a haber irritabilidad y labilidad emocional, cambios constantes. Pérdida de interés por acontecimientos con los que antes se disfrutaba, aumento o pérdida significativa de peso. Problemas de sueño, insomnio o hipersomnia, falta de energía, cansancio excesivo, igual problemas de autoimagen, esquema corporal y autoestima, culpa excesiva. Esto es importante porque con la culpa excesiva empiezan los chiquitos todas estas conductas autolesivas, ¿no?, que nos pueden ir llevando a una conducta suicida más adelante. Va a haber dificultades en funciones cognitivas y problemas escolares. En la ansiedad no son tan notorios los problemas a nivel escolar, ¿no?, en rendimiento y en problemas de aprendizaje. En la depresión sí. Todo el sistema está bajo, ¿no? Entonces, finalmente, todas las funciones cognitivas que tienen que ver con atención, memoria y concentración, ¿no? Vamos a ver una baja de serotonina, dopamina, norepinefrina, principalmente, tanto en trastornos de aprendizaje como en trastornos del estado de ánimo. Va a haber pensamiento, ideación o acto suicida. El ánimo va a estar totalmente depresivo. Es diferente un pensamiento a una ideación, a un acto suicida, ¿no? El pensamiento es, los niños dicen mucho, ay, no me quieres, ojalá desapareciera, ¿para qué me tuviste? Ojalá que me coma el perro, cosas así. La ideación es ya pensar, ya articular los niños y adolescentes cómo podrían quitarse la vida, ¿no? Ya empiezan a tener esta parte de quizás si me empastillo, quizás si hago esto, quizá esa sería la ideación, y el acto suicida ya sería consumarlo. Genética y familia, ¿no? Otra vez vemos esta parte de sellito familiar, ¿no? Mamás con trastornos depresivos, va a haber una herencia totalmente dirigida al chiquito, ¿no? Esta parte, mamás deprimidas, puede ser que no tanto por genética, pero van a generar un apego inadecuado con los niños, ya sea un nivel de sobreprotección excesiva, ¿no?, que lo que va a generar son niños inseguros, ¿no?, que no sepan enfrentarse a los problemas, o una parte de apego frágil, ¿no?, en donde hay mamás que rechazan hasta de forma psicótica a los bebés, ¿no?, quizá por una depresión posparto, quizá por algunas otras cuestiones. Entonces, este bebé que no se sienta querido, ¿no?, o que se sienta extremadamente cuidado, va a tener ya deficiencias en el yo, en la forma en la que se va a relacionar. Los bebés de madres con depresión, curioso otra vez la parte, ¿no?, neuroanatómica y neurobioquímica, van a tener mayor activación en lóbulos frontales, ¿no?, en el izquierdo, incluso en situaciones neutrales, ya van a traer este chip, ¿no?, de activación diferente. Correlatos neuropsicológicos. Igual en las pruebas, muchas veces en psiquiatría nos piden que hagamos una valoración diagnóstica, ¿no?, en donde valoremos también la parte de coeficiente intelectual, sobre todo en las pruebas en el WISC, ¿no?, o en el WIPSI, que es para niños pequeños. La parte de inteligencia, todas estas escalas nos salen bajito enseguida la atención, la concentración, igual va a haber problemas de lenguaje, ¿no?, expresivo, comprensivo. La velocidad de procesamiento, a diferencia de la ansiedad, en la ansiedad va a haber una velocidad de procesamiento muy alta y en la depresión va a estar baja, ¿no? Los niños van a estar como lentificados.
La memoria, a diferencia de la ansiedad, falla también la memoria de trabajo, pero falla aquí la memoria episódica, que es la misma que falla en la parte de suicidio. La memoria episódica es esta parte de recordar quiénes somos, de ubicar momentos buenos o malos, ¿no? De integrarnos como personas. Entonces los niños te mencionan mucho en la consulta, ¿no? Cuando trabajamos, ¿qué es lo mejor de tu vida? Nada, ¿no? ¿Y qué recuerdas, padre? Nada, ¿no? Entonces esa parte está afectada. En funciones ejecutivas tenemos otra vez que se afecta el control inhibitorio de impulsos, la parte de anticipación, planificación, disertación y el razonamiento. Hay un razonamiento desdibujado de lo que está bien y de lo que está mal. Hay mucha confusión en los niños. Y más si son pequeños, es mucho más difícil para ellos verbalizar lo que están sintiendo, ¿no? Aquí traje una imagen de un cerebro de un adolescente en donde tenemos del lado izquierdo el cerebro normal y del lado derecho el cerebro deprimido, ¿no? Toda la parte de activación, cómo cambia finalmente cuando tenemos algún trastorno mental, ¿no? Y cómo la parte emocional mental va a correlacionarse con la parte cognitiva. Esto es lo que llamamos el apagón cognitivo, ¿no? Cuando hay una baja de serotonina, principalmente también norepinefrina y dopamina, ¿no? En el cerebro, y entonces es lo que vemos mucho en problemas de aprendizaje con los niños, ¿no? Que habría que diferenciar si es un trastorno de aprendizaje o un trastorno del estado anímico. Esta es otra imagen de tratamiento farmacológico más terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser la mejor en estos casos, ¿no? El poder apoyar tanto de forma integral al chiquito, ¿no? Como multifactorial a los papás y a la escuela, ¿no? Es trabajar en conjunto finalmente con los especialistas también. Factores socioambientales de la depresión, sobre todo vamos a ver que hay problemas en casa, ¿no? Mamá y papá, padre, hijos o entre hermanos. Son niños que se sienten solos y abandonados. Va a haber psicopatología de los progenitores. Muchos niños con depresión tenemos mamás y papás con sociopatías, con trastornos de ansiedad, con bipolaridades, con trastorno border. Va a haber una dinámica familiar y escolar hostil, el apego deteriorado, lo que decíamos, tanto en exceso, ¿no? Como nulo, acontecimientos traumáticos estresantes. Puede ser que a partir de un acontecimiento traumático, ¿no? Yo genere un proceso de ansiedad, ¿no? Leve, moderada, grave, después declivo en una depresión leve, moderada, aguda y después puedo pasar a un brote psicótico, ¿no? Que sobre todo los brotes psicóticos es cuando los adolescentes deciden quitarse la vida. Y el bullying. Bueno, vamos a hablar del suicidio en el adolescente, correlacionando la parte de ansiedad y depresión. Suicidio viene de la etimología sui, sí mismo, y sidium, matar, y es la acción por la que una persona decide quitarse la vida, se quita la vida de manera voluntaria. La epidemiología son cifras que nos pudieran impactar un poquito, ¿no? 800,000 suicidios por año entre 15 y 29 años, y es la segunda muerte de causa. Aunque los estudios más recientes nos marcan también que ya a partir de los 5 años ya hay más casos, ¿no? En el INEGI, en el 2017 se registraron 6,285 suicidios, mayormente varones, y tasa de 5.2 fallecidos por cada 100,000 habitantes. Las ciudades, los estados que presentaron mayor suicidios fueron Campeche, Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán. La OMS se propone, ¿no? Hace un plan preventivo del 2013 al 2020, bajar el 10% la tasa de suicidios en adolescentes. Cada 40 segundos alguien se suicida. Signos y síntomas, ¿no? Ya tenemos aquí como el extremo de la ansiedad y la depresión conjunta. Va a haber cambios extremos de conducta, sobre todo adolescentes, ¿no? Mucho más impulsivos, enojados, van a estar contentos, tristes. Es difícil en la adolescencia dictaminar, ¿no? Decretar qué está pasando, porque finalmente el adolescente es el más proclive de caer en conductas suicidas, ¿no? Por toda la parte de cambios hormonales, por toda la parte de cambios emocionales. El grupo de pares preferido van a ser los amigos, los papás van a estar a un lado, entonces hay que mantener mucha comunicación con los adolescentes. Vamos a ver igual que va a haber irritabilidad y la habilidad emocional, problemas de sueño, insomnio o hipersomnia, problemas de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia. Esto es mucho más visto en la adolescencia, tanto en mujeres como en niños, más en mujeres, pero finalmente también los chavitos ya lo están presentando mucho. Conductas autolesivas, ¿no? El cutting, ¿no? Golpearse. Hay muchos adolescentes que llegan a consulta con los nudillos todos
tronados, ¿no? Que estuvieron golpeando la pared o que azotan la cabeza. La parte del cutting está muy de moda desde hace unos años, ¿no? Ahora se cortan no solo los brazos, sino las piernas para que los papás no los vean, el cuello, ¿no? He visto chavitas con el abdomen cortado, toda esta parte de castigarse para sentirse un poquito más vivos. Va a haber crisis de ansiedad y ataques de pánico recurrentes. Este tiene que ser un foco rojo bien importante, ¿no? Los ataques de pánico, así como los brotes psicóticos, son los que nos van a llevar a que los adolescentes cometan el acto suicida, ¿no? Ya cuando hay de plano un nivel de activación cerebral tan fuerte que no saben ni qué está pasando. Va a haber descuido personal, no se quieren bañar, no se quieren cuidar, va a haber uso y abuso de tabaco, alcohol y drogas, ¿no? También en una situación en donde están bajo algún consumo de drogas o alcohol, va a ser más fácil que tiendan al suicidio. Va a haber aislamiento social, retraimiento, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, verbalización constante o pensamiento o ideación suicida y brotes psicóticos. Causas del suicidio en el adolescente, pues tenemos que los fundamentales son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, la predisposición genética. Por ahí, ese tendría que ser otro tema, está muy interesante. Hay un gen suicida, ¿no? Y entonces hay una correspondencia hereditaria ahí, ¿no? Ya me tocó un paciente que su papá se suicidó, su hermano se suicidó, el sobrino se suicidó, ¿no? Y toda la familia. Trastornos neurológicos psiquiátricos, traumas profundos, factores psicosociales ambientales. Trastornos neurológicos es importante porque los chicos con epilepsia, ¿no? Tienden más a tener una ideación o un pensamiento más suicida. Causas y factores de riesgo, los factores genéticos, hay alteraciones en el ADN, antecedentes familiares de enfermedades mentales como ansiedad, depresión y bipolaridad, fundamentalmente, polimorfismos en el gen de la triptofano hidroxilasa. El correlato neuroanatómico de la ansiedad y la depresión grave es muy parecido en el cerebro de un adolescente con tendencias suicidas. Correlato neuropsicológico, va a haber pensamientos obsesivos e intrusivos de muerte. Atención, la concentración van a fallar también. Va a haber una incapacidad para cumplir las tareas y los deberes. Finalmente, va a haber un estado como de muerte psíquica o muerte emocional en donde la pulsión de muerte es tan alta, no hay nada, no hay nada ahí de motivación. La memoria falla igual que en la depresión, la memoria de trabajo y la memoria episódica. La función ejecutiva, lo que más falla es el control inhibitorio de impulsos. No logro controlar lo que siento y entonces paso al acto, ¿no? El razonamiento, organización y la disertación, aspectos socioafectivos, problemas ambientales, abuso físico y sexual, abandono de los padres, pérdida de un ser querido, el desamor. Los adolescentes intentan suicidarse mucho cuando hay un problema familiar fuerte aunado a una separación de pareja, ¿no? Abuso de sustancias, dificultad para relacionarse socialmente, indigencia, pobreza y cuando hay una red de apoyo deficiente, que es lo más importante en todos los padecimientos mentales, las redes de apoyo. Métodos de suicidio, los principales en los adolescentes son la intoxicación con pastillas, las autolesiones. No sé si escucharon sobre esta parte, ¿no? De imitación de este reto de la ballena, ¿no? Que está como muy de moda ahorita en los chavitos, ¿no? Es cortarse y cortarse, ¿no? Hasta que el último paso era aventarse. Entonces, también por imitación hay muchas conductas autodestructivas, ¿no? En los adolescentes. Ahorcamiento, armas de fuego, de altura y accidental. El accidental es más común en niños pequeños. Finalmente tienen el pensamiento de muerte y no es que hayan querido suicidarse como tal, es que finalmente el control de impulsos los lleva a que no controlen y cometan algún accidente. Prevención y control, bueno, es sensibilizar, ¿no? A la familia y a todos los que están alrededor de los niños y adolescentes, identificar de forma temprana, canalizar, trabajar y darle el tratamiento pertinente, capacitar al personal médico sanitario para que sepa qué hacer en caso de una conducta suicida y dar seguimiento con los adolescentes que ya hayan intentado suicidarse antes, ya que lo más seguro es que lo quieran intentar nuevamente. Intervención y tratamiento, observar en sistema familiar, escolar y social, detectar los síntomas, la valoración
constantes, dificultad para establecer vínculos, adaptación inadecuada, discalculia, fuerte fantasía, ¿no?, en la fuga de la realidad, conducta masturbatoria constante. Estos son algunos de sus dibujos. Esa es su familia, cosas que le dan miedo. Son bastante evidentes, ¿no?, de que está pasando por una situación complicada. El diagnóstico ya correlacionado con el psiquiatra es trastorno mixto ansioso depresivo, ¿no? Tenemos la unión de la ansiedad y la depresión aquí. Intervención neuropsicológica, asiste a terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, psicoeducación para padres, familiares y maestros y asiste con el paidopsiquiatra. El tratamiento farmacológico actual de entrada es sertralina. El caso clínico 2 es una chava de 16 años, de quinto de prepa, coeficiente intelectual superior, sin padecimientos clínicos ni neurológicos de base, producto de abuso sexual y violación de los 6 a los 12 años de edad, madre con esquizofrenia paranoide diagnosticada sin tratamiento farmacológico y padre con conductas sociopáticas. Signos y síntomas: dolores de cabeza, de estómago, síncope, crisis convulsiva, anorexia, bulimia, vigorexia, toda la parte física comprometida. Crisis de ansiedad y ataques de pánico fuertes, presentó ya un brote psicótico y ya intentó suicidarse una vez cortándose las venas, pero alcanzamos a detectarla y hacer el internamiento. Estas son algunas de sus pruebas. Diagnóstico: trastorno borderline y depresión profunda. Igual asiste a terapia, psicoeducación con padres, familiares y maestros, va a nutrición, a psiquiatría y el tratamiento farmacológico actual es fluoxetina, clonazepam y risperdal. Por último cierro, una paciente supo que iba a dar esta plática y me hizo 2 dibujos que quería que pusiera. Este representa la ansiedad, es una chavita de 15 años y este representa la depresión. Para cerrar, recordar que la ansiedad, la depresión y el suicidio va a prevenirse por medio de las redes de apoyo, ¿no? Familia, amistades, ambiente, especialistas y escuela. Ya me tardé. Gracias por su atención. Muchísimas gracias.